Y a mí siempre me ha gustado al inicio de la conversación que vamos a tener una idea, pensamiento que nos ayude a guardar ese hilo conductor en lo que Dios nos quiere decir. Y es por eso que inicio leyendo un par de pasajes, un par de versículos de la Biblia y llevarlos en una reflexión. Y esta vez es algo muy especial. Jueces 4:21 dice: pero Yael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la acercó a Sísara calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Si preguntara yo que quién era Sísara, me temo que no muchos se acuerdan de Sísara, o no saben ni de qué estamos hablando con Sísara. Yo tampoco, pero lo busqué. Y Sísara era el comandante del ejército de Jabín, rey cananeo de Azor. Y lo conocemos más bien por Débora y Barak, que ellos derrotaron a un grupo militar allí al margen del río Sison. Pero indistintamente de dónde viene, yo quiero que escuches lo que Dios quiere decirnos esta mañana. El entrenamiento que Jael recibió y la destreza que adquirió en la guerra surgió de la manera más extraña que podemos imaginar. Los años que Jael clavó estacas en el suelo sirvió para afianzar las tiendas de campaña y proteger la integridad de su familia. Nadie hubiera creído que esta tarea intrascendente se convirtió en la clave de su entrenamiento militar. Sin embargo, en el reino de Dios, las cosas más mundanas o triviales son las cosas que el Señor emplea para exaltar su gracia y su gloria. Por eso nos conviene a nosotros tener presentes lo siguiente: el Padre Celestial se especializa en usar lo inusual, lo insignificante, lo que todos pasan por alto, lo que aparenta no tener ningún valor ni ninguna importancia. Y te pregunto, ¿realmente crees que no hay manera de vencer tus adversidades y los retos que hoy estás enfrentando? ¿Qué herramientas improbables te ha dado el Señor para que tú las uses y obtengas victoria? Y lo que hay que guardar en el corazón es que lo inesperado que Dios envía a cada uno de sus hijos es donde el brillo del Señor será mucho mayor y más intenso. Resulta que una mujer con estacas de tienda de campaña derrotó a un comandante militar a quien todo el mundo le tenía pavor. Y una muerte horrenda en una cruz dio como resultado vida eterna y resurrección para todos aquellos que morimos en Cristo. Por eso es hora de estar preparados, porque pronto vas a recibir las victorias que tanto has esperado, porque el Señor ya tiene preparada la herramienta con la que tú vas a lograr tu victoria. ¿Lo crees? Pues aunque no lo creas, así lo va a hacer el Señor. Y es justo de lo que queremos hoy conversar. Ve a la Biblia. Levante la mano, ¿cuántos tienen en casa más de un ejemplar de la Biblia? Baja, gracias. ¿Quién tiene más de 5 ejemplares de la Biblia en su casa? Gracias. ¿Alguien tiene más de 10? Pues que ya las vendan, ¿no? Gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por tantísimas versiones que hay, que hasta para el más burro también hay para que uno la pueda entender. La Biblia Burroal
2023 es la que yo estoy leyendo, qué bien se entiende. Déjame decirte que yo admiro mucho a un pastor que se llama Robert Morris y su ministerio. Y él cuenta que cuando tenía 30 años se convirtió en pastor asociado de una iglesia en crecimiento. Su primer encuentro con Jesús lo tuvo a los 19 años y los siguientes 11 años él creció mucho en su relación con el Señor. Sin embargo, cuando él se veía a sí mismo, se veía como un joven, claro, un joven de 19 años, y no como un hombre maduro en la fe. Y al mismo tiempo, cada día en la iglesia le iban asignando mayores responsabilidades y no sabía muy bien qué es lo que él tenía que hacer. ¿Cuántos necesitan chamba? Levanten su mano, que necesitan chamba, necesitan cambiar de trabajo, necesitan un buen trabajo, necesitan proyectos. Es para ti esta plática. ¿Sí me oíste? Porque no que dijera, sí, pastor. Ok, es que eso pensé que habías querido decir, pero no me dijiste. El nuevo cargo que le dieron realmente era una oferta de trabajo. La iglesia había crecido y en ese momento tenía 5, ellos los americanos le llaman campuses, o como en las universidades, y había un pastor asignado en cada campus, en cada congregación. Y el pastor principal decidió dedicar su tiempo y sus talentos a pastorear a las iglesias ya formadas y las que iban a formar. Y el pastor Morris le ofreció que se quedara al frente de la iglesia principal o de la iglesia madre. En ese momento, Robert no se sentía preparado. Sentía que él no tenía el talento para tomar una posición de semejante importancia. Y lo curioso es que tiempo atrás, a los 28 años, él estaba firmemente convencido que podía presidir la iglesia principal, pero después de madurar un poco, se dio cuenta del peso de las exigencias y los retos de la posición de pastor, y el corazón, no sé cómo se diga en inglés, pero le hizo así. A los 32 años no se veía a sí mismo con la responsabilidad de llevar la iglesia principal. Y hoy esta iglesia es una de las más grandes del mundo. 32 años de edad. Dice el libro de Proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Morris decía que si de él hubiera sido la decisión, la hubiera rechazado. Pero en su corazón retumbaba esta palabra que recién leímos: busca mi voluntad en todo lo que hagas y yo te voy a mostrar cuál es el camino que tienes que tomar. Nosotros estamos al revés. Estamos viendo el camino y no estamos viendo la voluntad del que nos envía el camino. Robert no quería apoyarse en su propio entendimiento. Él quería escuchar lo que Dios pensaba al respecto, porque de verdad necesitaba escuchar y obedecer la voz de Dios. No sé si les gustan las películas así como de ¿cómo se dice?, de acción, de policías y ladrones, y entonces está el FBI y resulta que hay una señora que está envuelta en explosivos, está amarrada a la base de una columna de un edificio de 3,000 pisos, hay 700,000 personas todas viviendo ahí y quedan 2 segundos para que esa cosa explote y nadie sabe cómo detonar esa cosa, y entonces entra la llamada al cuartel general del FBI
donde se resuelven todos los casos más importantes del mundo, y entonces le dice, toma las pinzas de cortar, ves los chismes estos, busca uno verde, y busca y no encuentra, y el reloj sigue corriendo y sigue corriendo, ese no, el de la otra, y de pronto, ¡chum! ¿Y qué pasa? Y se salvan todos. Esas son las películas que a mí me gusta ver, donde todos se salvan. A Robert le castañaban las rodillas de pensar en sus nuevas responsabilidades. De seguro, decía él, va a haber éxito en lo que decida hacer, porque lo que él más quería en el corazón era amar, servir y obedecer a Dios. Y si el Señor quería que tomara el trabajo que le ofrecía, pues él lo iba a hacer con obediencia. Y si el Señor le decía que no lo tomara, también lo iba a hacer en un acto de obediencia. Así que durante un tiempo, Robert hizo 4 cosas. Buscó el rostro de Dios, lo primero. La segunda cosa que hizo es, se dedicó a escuchar la voz de Dios, no la voz de la señora, no del compadre que tiene buenas ideas. Lo tercero es que le pidió a Dios que lo guiara a través de las Escrituras. Y cuando él hizo estas primeras 3 cosas, sintió un claro y fuerte impulso del Espíritu Santo a leer Lucas 3. Cuando Dios imprime algo en ti, ¿dónde lo imprime? ¿Cuál? Yo al rato lo siento como aquí, pero no sé si es hambre. En el ánimo de explicar, decimos, lo sentí como en el corazón. Las cosas espirituales no se sienten en el sentido de las cosas emocionales o físicas, pero sí se sienten. Y ahí es donde nosotros empezamos a crecer en la vida cristiana, empezamos a madurar y empezamos a conocer la voz de Dios. Y hay un tiempo donde Dios empieza a poner, decía Marcos Witt, empieza a poner una carga en tu corazón. ¿Y saben por qué decía Marcos de la carga? Porque cuando Dios pone una carga, también te lo encarga. Porque luego vienen, pastor, yo tengo una carga por los niños. Y luego, ¿qué estás haciendo por ellos? No, nomás tengo la carga. No, de esas cargas no te apures, ni me las platiques. Había una cosa en el corazón que tenía que leer Lucas 3. Era un mensaje que venía y volvía una y otra vez a su corazón. Lucas 3, Lucas 3, Lucas 3. Cuando lleguen a mi edad se van a dar cuenta que uno chilla de todo. Yo ya llevaba un buen tiempo entrenándome en esto, pero híjole, estoy como nunca de chillón. Y cuando Dios pone una carga, y ha puesto una carga por mí estos días, es tremendo siquiera no llorar. Así que Robert abrió la Biblia, empezó a leer desde el versículo 1, y cuando llegó al versículo 23, no creía lo que estaba leyendo. Dice el pasaje, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. La primera vez que leyó el texto se quedó helado. Leyó, lo volvió a leer hasta que hizo propio este mensaje, y la clave estaba en la palabra que 30. ¿Cuántos años tenía Robert? 32.
Así que dando pasos de fe, el pastor Morris entendió que Jesús lo estaba guiando, que el Señor lo iba a seguir guiando a lo largo del sendero de la obediencia. Y entendió que pastorear la iglesia principal no sería su compromiso, sino que ese sería el compromiso de Jesús. Porque cuando el Señor te manda a hacer algo y tú obedeces, tú le vas a poder decir, yo voy, Señor, pero ¿quién lo va a hacer? Pues tú. Lo vas a hacer a través de mí, pero es tú el que lo va a hacer. Entonces, los resultados, ¿quién los logra? Dios. ¿Y el crédito, quién lo tiene? Dios. Y si sale mal, ¿de quién es culpa? Es totalmente mío. Ya están entendiendo. Comenta Robert, mi responsabilidad era estar cerca de Dios, escudriñar la escritura de día y de noche, sumergirme en su presencia y orar sin cesar. Él decía, yo me voy a dedicar a servir a Dios y el Espíritu Santo es el que me va a guiar y Él es el que me va a prosperar. Así que si tú estás en la búsqueda de trabajo, no te preocupes del trabajo. Preocúpate del Señor. Y esta era la confirmación que buscaba y la sintió en lo profundo de su espíritu. Y entonces vino sobre él la paz de Dios, como dice Pablo a los filipenses, que es capaz de estar por encima de nuestro entendimiento. Yo te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué necesitas hoy? ¿Estás pasando por algo en tu vida que te urge escuchar la voz de Dios? A lo mejor lo que tú necesitas es guía o renovación o restauración o sabiduría o confirmación. A lo mejor lo que tú necesitas es una visión fresca del camino que tú tienes que caminar. O a lo mejor lo que necesitas es confirmación del amor de Dios. Bueno, todo y mucho más se encuentra en una persona, y para conocer a esa persona que es Jesucristo, tenemos que empezar por leer el libro que Él inspiró, que se llama la Biblia. Es evidente que nosotros vivimos en un mundo en tinieblas. Si no caminamos todos los días a la luz de la palabra de Dios, como nos ha sucedido muchas veces, nos vamos a tropezar, vamos a tomar una decisión equivocada y nos vamos a lamentar. Quiero decirte 8 cosas que son virtudes prácticas que tiene la palabra de Dios, la Biblia. En primer lugar, opera como una lámpara y alumbra el camino por el que el Señor quiere que andemos. Nos muestra cómo andar y nos enseña a vencer los obstáculos que enfrentamos. Yo tengo una lámpara aquí. Si yo soy Dios y quiero iluminar a Paquito, porque Yello lo tengo muy lejos, entonces ya se me fue Yello, que es el que siempre le doy lata. Se fue con los chavos. Dile que lo estaba buscando, por favor. Entonces, si yo quiero guiar a Paquito para que vaya donde está Poncho, le voy a decir, mira Paquito, ¿ves esto? ¿Ves? No te muevas. ¿Quién te dijo que te pararas? Siéntate, Paquito. Vas a tener que caminar por aquí, derechito. ¿Ves todos esos cuadritos? Vas a llegar por ahí, quién sabe qué, y ahí está Poncho y sus zapatos bonitos. Yo no puedo dirigir a Paquito diciéndole, Paquito, ve a buscar a Poncho por allá. La palabra de Dios te lleva, te guía exactamente a donde Dios te quiere llevar.
Por eso es importantísimo que ese es el primer punto al que nosotros tocamos. La palabra de Dios es el mapa, es la ruta sabia que nos lleva a ese destino que el Señor trazó para nosotros. La Biblia es el mejor GPS que hay. Ese no falla. ¿Sabes? La palabra de Dios es un manantial de esperanza, es una fuente de afirmación del amor incondicional e ilimitado de Dios. ¿Sabes qué otra cosa es la Biblia? Es el Espíritu Santo que emplea las palabras de la Escritura para grabar en nosotros las verdades que necesitamos aprender y aplicar a nuestra vida. La palabra de Dios muestra que Él es una persona, revela su identidad, su amor a nosotros, y al escudriñar la Escritura vamos a descubrir su gracia, su misericordia. E igual de importante es que en la palabra conocemos el propósito individual que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Ahí vamos a encontrar el plan general de nuestra vida. ¿Sabes? La Biblia nos habla del carácter, de las intenciones, de las acciones de Dios, y nos dice cómo es que Dios camina, cómo Él habla, cómo respira. ¿Anotaste esto? ¿Me fui muy rápido? Es que yo no quería que escribieran esto. Lo único que yo quiero es que entiendan. Si queremos conocer a Dios, nos debemos meter en la palabra de Dios. Eso sí quiero que entiendas. Te tienes que hundir en la palabra de Dios. Pastores, que nada más tengo 15 minutos, cambia de chamba. Levántate más temprano. Es que a qué horas más temprano, no sé qué horas más temprano. Mira lo que dice la Escritura: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Por eso, si tú lo que necesitas es escuchar la voz de Dios, empieza por leer la Biblia. Cuando en alguna ocasión me quedé sin chamba, los lunes en el Universal se imprimía el aviso oportuno. Yo creo que ya se había muerto el Universal, ¿verdad? Bueno, y entonces esa era la lectura de todo desempleado. Con una taza de café, mucha saliva, para pasarle las hojas. Este me queda muy lejos. Este paga muy poco. No, la primera lectura es la palabra de Dios. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Es porque estamos hablando de una lámpara, estamos hablando de algo que produce luz. Mira, tú no estás para saberlo ni yo para platicarlo, pero cuando yo en la noche me quiero pintar los labios, cruzo la recámara y tengo que abrir 2 puertas. Caminar a oscuras a mi edad se ha convertido en una misión suicida. Porque Susi deja las cosas abajo de la cama. Ya ha habido más de 2 ocasiones que me he pegado en los dedos chiquititos. Ya sabes, y ni a quién le echas la culpa, y menos a las 2 de la mañana. Nomás, ya me pegué otra vez. ¿Cómo resuelvo mi problema? ¿Qué tengo que hacer? Pues claro, cuando la luz se enciende, la oscuridad se va. Nada más que Susi se despierta. No recibo beso.
Qué vergüenza. Esa es la idea. Si yo prendo la luz, me meto en un problema con mi esposa. Pero la solución es fácil, es rápida. Hay que prender, pues, la luz. Entonces, de manera parecida, cuando nos sentimos confundidos en cuanto a la dirección que debemos tomar, lo primero que tenemos que hacer es ir a donde Dios está, meternos en las páginas de la Biblia. Eso no puede ser hecho de manera casual. Te leo nuevamente el Salmo 119, ahora en otra versión. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. En otras palabras, la luz desvanece la oscuridad. Y dice Juan en su primera carta, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Nada, absolutamente nada. ¿Sabes? Una frase que yo sí escucho con frecuencia es, pastor, tú no sabes cuántas cosas horrendas me han hecho. Cuántas cosas horrendas yo he hecho, yo he vivido. Siento que vivo en una oscuridad y no sé a dónde voltear. Efectivamente, el mundo en que vivimos está lleno de inmoralidad. Y lo peor es que está al alcance de los niños, de los adultos por igual. Entonces, si tú también has visto mucha oscuridad, significa que has hecho muchas cosas que nunca debiste haber hecho. Y por supuesto, yo me incluyo en eso también. Pero también tenemos que entender que si permites que la luz de Dios brille en tu vida, entonces esa luz hará que la oscuridad que hay en tu corazón desaparezca. Leí en días pasados una nota que me llamó tantísimo la atención. Yo no sé si sabías que el gobierno en Veracruz está por aprobar la construcción de un templo a Satanás. No sé si es la cuarta generación o la quinta generación o a quién se le ocurrió. Pero este es un tema de gobierno. ¿Dónde están nuestros legisladores? Pues en la oscuridad. Y como la pintura que se aplica a la superficie, con el tiempo se necesitan nuevas capas de pintura. Y así es como yo veo la oscuridad. Le hemos echado a nuestra vida capas y capas y capas y capas. Y ahora que tenemos el problema y estamos en la dificultad y queremos luz, vamos a la Escritura, pero no pasa nada porque la Biblia no puede penetrar las terribles capas de oscuridad que nosotros hemos echado en nuestra vida. Cuando leemos la palabra, muchas veces no penetra porque solamente la estamos aplicando en la última capa de la oscuridad. Yo no sé si ustedes se han visto en la necesidad de meterle ¿cómo se dice eso? Una espátula, un removedor para que se lleve todo el mugrero. Pero mientras no hacemos esa tarea, y eso es lo que hace la Escritura, entonces simple y sencillamente será una capa de barniz de verdad puesta en una capa gigantesca de oscuridad que tiene nuestra vida. De aquí entonces la necesidad de escudriñar la palabra de Dios todos los días, estudiar la palabra de Dios todos los días, reflexionar en el mensaje de la palabra de Dios todos los días. Pastor, ¿no estarás exagerando? No, no estoy exagerando. Y el domingo también. Y entonces la luz de la verdad de Dios va a poder penetrar las tinieblas, porque la Biblia es la lámpara que echa fuera la oscuridad, pero la estamos utilizando de la manera indebida. Hay cosas donde se necesita literalmente volver a nacer.
Estamos tan mal en ciertas áreas de nuestra vida que esto es querer empezar. Yo no sé si ustedes batallaron en la escuela, pero yo nunca fui bueno para los números. Y nomás por un momento asuman que me tocó mate 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y reprobé del 1 al 5 y llego mate 6. Y dije, ya estoy aquí para presentar mis exámenes. ¿Y qué sabes del 1 al 5? No, pues nada. ¿Y quieres pasar mate 5? Sí. ¿Qué hiciste diferente esta vez? Pues anoche leí los apuntes. ¿Voy a pasar? Por supuesto que no. Y así es como usamos la Biblia. Agarramos una telita, ¿no? Casi transparente de la Biblia, algo que no sea así muy complicado. Esto voy a hacer. Y no nos damos cuenta el terrible problema y la profundidad en la que estamos. Guarda en tu corazón que la voz de Dios nos llama, exhibe nuestro pecado, guía nuestro camino en las diferentes áreas y etapas de nuestra vida. En una ocasión, Jesús contó la parábola de la moneda perdida, y este es el relato. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata o 10 dracmas y pierde una. Más o menos un dracma era el equivalente de un jornal diario. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Esta mujer tenía 10 monedas de plata. Algunos han creído que se trataba de una diadema con 10 monedas. Y entonces, además de que le faltaba una, pues se veía cucho porque tenía ahí un hoyo donde estaba faltando una de las monedas. Para encontrar la moneda, lo que dice esta mujer, bien lista como yo, tenía su lámpara. Y entonces se le cayó por allá y entonces viene con la lámpara por acá. Y empieza a barrer y empieza a barrer. ¿Cuándo lo va a encontrar? No, pastor, ahora sí que está leyendo la Biblia, ¿eh? Sí, pero lo que está leyendo realmente aplica a tu vida. Bueno, estoy leyendo Crónicas, donde quiera que estés leyendo. Eso tiene que ver con tu vida. ¿Hay algo que eso te está diciendo? Para encontrar la moneda, ella encendió la lámpara, barrió la casa, buscó con diligencia, fue rincón tras rincón hasta que la encontró. Eso es buscar. Entonces, el brillo o el resplandor de la lámpara lo que hace es que permite descubrir el valor de las cosas. Y por otro lado, nada importante se pierde para siempre si tenemos la lámpara que lo va a iluminar. Si tenemos estos dos elementos, esto va a funcionar. Te pregunto, ¿alguna vez has perdido algo valioso para ti como una amistad, una relación, un matrimonio, un negocio, la salud? A lo mejor perdiste rumbo, necesitas volver a enfocar tu atención en las prioridades. A lo mejor uno de tus hijos o tus nietos ya no tienen esa relación con Dios. Quizá la pandemia exacerbó tus deudas, tu confusión, estás deprimido, estás como si tuvieras luto, dejaste de buscar, ya no estás en la presencia de Dios y en consecuencia sientes que tu fe ya no alumbra nada. Lo que Jesús nos está diciendo se resume en un pensamiento. Cuando pierdas algo valioso para ti, enciende la lámpara. Ve el resplandor de la Escritura. Escudriña la palabra de Dios y pregúntate, ¿qué dice la Biblia respecto a mi problema? No te dores la píldora. Pastores, que llevo semanas sin trabajo y ya busqué y no aparece ningún trabajo en la Biblia. No, mano, ni aparecerá.
Señor, ¿será que ya cambie de modelo de esposa, esta ya por un modelo más reciente? Yo sí he dicho, pues pregúntale a Dios. ¿Y ustedes creen que regresó? Me dice, todavía no me contesta. Le digo, pues siéntate, porque lo más probable es que esa respuesta no va a venir de él, porque eso no está en su corazón, porque el matrimonio es para siempre. Tenemos que ir, sí, buscando, pero entendiendo justo dónde está nuestro objeto perdido. Y desde un punto de vista, todas las consecuencias de la pandemia, yo las coloco en una palabra: perdida. Pérdida. Nada más quería ver si estaban atentos o no. Pérdida. ¿Qué nos pasó a todos en esta pandemia? Perdimos salud, perdimos dinero, perdimos trabajo, perdimos relaciones. Por eso a ratos nos sentimos como nos sentimos. Y pudiera ser que te sientas confundido porque no sabes cómo avanzar o qué es lo que tienes que hacer. Y la respuesta sigue siendo la misma: ve a la palabra de Dios. El Señor te va a dar consuelo, restauración, guía, esperanza, porque la luz de Dios es la que ilumina tu camino, es la que ilumina también mi camino. Yo no sé cuántas veces, pero yo te puedo decir en mi vida, miles de veces he necesitado sabiduría y he preguntado, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo de ir? Y en la Biblia tenemos un ejemplo precioso en el libro de Daniel. Ya se habla aquí del símbolo de la sabiduría y dice, este es el resplandor y la guía. Dice, los sabios o los entendidos resplandecerán con el brillo de la bóveda celestial. Los que instruyen a las multitudes en el camino de justicia brillarán como las estrellas por la eternidad. Y Santiago también en su carta nos dice, ¿necesitas sabiduría? Pues pídesela a nuestro Dios generoso y Él te la dará. No te va a reprender por pedírsela. De ahí mi invitación a que tú leas la palabra de Dios, pero de una manera consistente, diligente, en actitud de oración, con toda dedicación y con todo entusiasmo. Lee la Biblia con un corazón abierto y ardiente. Ten presente que estás en comunión o en comunicación con el Señor, y lo mejor que puedes hacer es lee la Biblia y ora con la Biblia al mismo tiempo. Te digo cuándo van a salir tus peticiones si lo haces así, al final. Sí, la Biblia nos enseña a traer todas nuestras peticiones con acción de gracias a Dios. Está bien. Pero una vez que hemos estado en la presencia de Dios, si yo le preguntara a alguno aquí, ¿cuál fue el encargo que Dios le dio a Josué? ¿Qué dirías? ¿Que fuera qué? Pues ninguna de esas. Ahí va el texto. Sí, le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero esta es la parte importante. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, con esfuerzo o sin esfuerzo. Suena canción ranchera, pero no. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué sigue?
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Esta frase de día y de noche meditarás en el libro de la ley es clave. Cuando nosotros buscamos la voz de Dios, debemos continuamente repasar porciones de la Escritura en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esto es mucho más que memorizar de una manera mecánica. Esto es tomar la palabra, comerla, hacerla propia, hasta que se convierta sangre de nuestra sangre. Y algo más, la palabra de Dios limpia nuestro corazón y nuestra mente. ¿Sabes qué hace más la palabra de Dios? Ilumina cada rincón oscuro, cada camino tenebroso en nuestro interior, porque la palabra de Dios es lámpara que guía nuestros pasos. ¿Me ayudan ahí atrás? Te digo una cosa y no me vas a creer y no lo vas a hacer porque no me vas a creer. Si tú tienes problema en tus oídos, si tú no escuchas bien, te voy a dar la receta y no te la voy a cobrar. Compra, ya necesitas comprar. En internet, escucha la palabra de Dios. Ahora sí, te compras un chisme de estos, ¿cómo se llama? Un audífono, mandas a la señora, le compras y tú te pones a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a sanar tu oído. ¿Y sabes qué va a pasar después? La palabra de Dios va a empezar a sanar tu corazón. Y como toda esta cosa está interconectada, la palabra de Dios va a empezar a traer sanidad en tu mente. Y después la sanidad va a venir a las emociones. Y si tuvieras cualquier achaque por ahí, como Dios todo lo hace perfecto, Él te va a sanar de cabeza a pies. ¿Qué le dijo entonces Moisés a Josué? Ya pasamos por la prueba de que no era la esforzada, ¿verdad? ¿Qué sigue después del esfuerzo? ¿Cómo? No te apartes de día y de noche. De día y de noche. Y entonces, la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras dudas, van a quedar resueltas. Saben, Dios es maravillosamente sencillo. Por eso dice la Biblia que si tuviéramos la fe de un niño, nosotros quereríamos todo. Y yo quiero invitar aquí que pasen al frente los que son como un niño. Y dicen, Señor, eso que dijiste, pastor, eso yo lo creo. Y a partir de este día, yo me voy a conectar a tu palabra día y noche, día y noche. Y tú vas a ver cómo cambia tu corazón, cómo cambia tu lengua, tu pensamiento, tu salud física, tu salud emocional. Y esos proyectos de trabajo que por ahí empezamos, vas a empezar a ver que se van acomodando. Es que antes de llegar a la solución de esos problemas, miren, de verdad se los digo, no me lo van a creer, pero tener dinero, hacer dinero es fácil. No tiene mayor problema. ¿De quién es el oro y de la plata? ¿Y nosotros qué somos de Dios?
¿Nos va a negar algo? Dice la Escritura, si nos dio a Jesús, ¿no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Entonces, ¿para qué seguimos necios? Señor, mándame dinero. Yo no sé qué hagan ustedes en la mañana y yo abro el buró, saco un puño, ¿no? Y eso es lo que traigo de cambio. ¿Cómo estará el buró del hijo de un rey? 3 pesos tendrá ahí. Todo se va a ir acomodando. Si tú tienes la fe para creer, yo te invito a que te pongas de pie, que vengas aquí adelante y vamos a orar juntos. Dice Números 15. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, aquellos que blasfeman con el Señor deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobediencia. Y 1 Samuel 3:19 dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna. Piensa en Samuel con sus audífonos, por favor. Imagínalo. Llega y le puncha donde dice go. Es que la mía habla inglés. ¿O qué dice? What? Play. Y empieza la máquina de la cosa esta, de la grabadora, a recitarte palabra por palabra que está en la Escritura. Y empieza en Génesis, se sigue en Levítico y Números y Deuteronomios y Crónicas, y llegan los profetas. Y Samuel no dejó caer ni una de las palabras que Dios le dio. ¿Cuántas palabras tendrá la Biblia? Hijos, y Samuel no dejó caer ninguna. Cierra tus ojos y dile con tus palabras al Señor: Señor, yo quiero ser como el niño Samuel. Yo sé que suena absurdo. ¿Cómo va a ser posible que todas las palabras de la Biblia que pasen por mis oídos, ninguna de esas se va a perder? Señor, pero yo no estoy aquí para entender, estoy aquí para creer. Y hemos leído que eso es el corazón de Samuel. Y por eso fue el primero de una escuela de profetas que tú levantaste en medio de un pueblo que vivía en pecado. Y lo levantaste de manera poderosa y lo usaste. Y cada vez que Samuel hablaba, tú lo respaldabas, Señor, porque lo que salía de labios de Samuel era palabra de Dios, palabra viva. Y es lo que necesitamos nosotros, Señor, para cambiar la clase de vida que hoy tenemos.
para tener una vida próspera, una vida llena de gozo, de armonía, de paz, una vida de holgura como tú quieres que nosotros vivamos, sanos, Señor, de nuestros cuerpos, en nuestras relaciones y en todo lo que nosotros estemos envueltos, estemos de alguna manera comprometidos. Padre, abre las ventanas de los cielos, derrama para tu pueblo, Señor, palabra. No queremos dinero, no queremos salud, queremos palabra. Palabra tuya, Señor. Palabra que vivifique. Palabra que construya. Palabra que traiga paz y amor y armonía. Padre, bendice tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.